¿Me puedes explicar también? Ese y el crecimiento, por favor. Bueno, ahí no hay problema. Estoy abriéndola. Bueno. Espérate, no está todavía la... No está compartido. Es la de abajo. Sí, yo vi que ya le había ahí. Ahí está. Y si se escucha, no saben si se escucha ya. ¿Vas a presentar tú? Hoy tenemos Creo que es al maestro Eduardo Mucha, quien nos va a hablar sobre un concepto de cálculo diferencial de variables marinas. También cálculo para un aplauso, por favor. Bueno, en lo que buenas tardes, pues muchas gracias. Me da mucho gusto que estén todos, son muchos, nos trabajamos. Y bueno, y entonces yo les voy a hablar de un tema que me interesa mucho. Este tema lo trabajé en la licenciatura, cuando hice mi tesis de licenciatura. Aquí fue con el doctor Eli, que no veo por acá. Que bueno, me venía. Y bueno, la idea de la plática es, ¿esto funciona? Sí. Ok, básicamente esa es la estructura de la plática, pero vamos a ver qué es el cálculo, recordar el cálculo desde cuando empezamos en la preparatoria, ir avanzando cuando entramos a una de estas carreras científicas y posteriormente ver los tipos de cálculo que hay en la etapa terminal, casi no muchos tocamos. En particular me voy a centrar en el cálculo de variedades, con las figuras de Riemann y la definición de Riemann. ¿Ya quedó? No. Ahí está. Y por último la aplicación, que es una aplicación muy interesante, porque justamente creo que la mayoría de todos hemos estado relacionados con esta teoría, que es la de Einstein. Entonces, ver cómo a partir de esto se logró esta cosa tan bonita y por la que todos estamos acá. Bien, pero antes, pues yo acabo de salir de la maestría el año pasado, ahora estoy aquí en la facultad, y en la maestría, pues, aquí el doctor Boris presente, fue mi asesor de tesis, y la doctora de mi esposa, que fue como
nuestra jefa. Sí, o sea, es que se funciona, pues. Entonces, ahora yo que los veo que siento así, ¿no? Como que yo estoy así y los trato de imitar. No puedo, pero ahí voy. Bien, entonces, antes de eso, gracias, no sé si no había podido aparecer públicamente ellos dos. Hoy es el día. Y bueno, pues empecemos, ¿no? Cuando nosotros estamos en prepa o cuando entramos aquí en la carrera, nos presenta cualquiera de estas 4 notaciones o más para ver derivadas, ¿no? Algunos utilizarán esto, usualmente para ecuaciones diferenciales usan más esto, eh, dependiendo si son partidarias de Newton o de Leibniz, utilizan cualquiera de estos dos. Y, bueno, la definición de la derivada se la dan de esta forma o de esta forma, ¿no? Dependiendo cómo haya sido tu profesor de la prepa, ¿no? Si ni siquiera le dio una definición. Ok, pero bien, ¿qué es el cálculo, no? Nosotros en prepa nos dicen que el cálculo es el estudio de la línea pendiente, perdón, de la tangente a un punto en la gráfica, ¿no? Es algo que sabemos. Utilizan Pitágoras, calculan esto, calculan el límite cuando no se tiende a cero, o cosas así, ¿no? Si no lo vieron, reclamen a su propia prepa o lean el libro de acá. Bien, para los que ya están un poquito más grandes, el cálculo se define como un operador lineal, una transformación que va de un espacio vectorial a otro espacio vectorial, el espacio del polinomio de grado n, bueno, el polinomio de cierto grado, manda a otro espacio polinomio. ¿Okay? Ese es para los que ya están más grandes y ya han visto un poquito más de análisis funcional y cosas así, ¿no? Perdón. Ya me escondí mi cara. Bien, entonces, básicamente voy a hablar de estos 6 tipos de cálculo, pero explicar básicamente, por ejemplo, creo que la mayoría de aquí son de primeros semestres o vienen de clases en línea, entonces muchas cosas no la han visto bien. Explicar estas cosas, estas 4, es un poco difícil si la persona no tiene conocimiento de eso. Entonces yo dije, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Y la solución fue, ya no se mueve. O... bueno, yo sé resolverlo. Ahí está. Con Dragon Ball. Dije, no hay una mejor forma de explicar cálculo en la mayoría de esto de Dragon Ball. O si no les gusta Dragon Ball, tienen idea de quién es el Goku, ¿no? Mi mamá sabe quién es el Goku. A todos les Goku, pero saben quién es el Goku. Bien, entonces empezamos con el cálculo de prepa. Cuando nosotros estamos en prepa, nuestro profesor, o al menos el mío, me decía, no, es que llegaste a cálculo, es lo máximo de las matemáticas. De ahí no va a haber nada más. Los ingenieros no siguen ni mueren por estas cosas. Los ingenieros en el sentido de ingeniero civil, no. Es que entonces, cuando yo estoy en la prepa, no existían ingenieros físicos, ¿no? Ahora es otra cosa, bien chido. Bien. Y mi profesor me decía, no, pues es que ya se acabaron las matemáticas, y si te quieres aún matar más, vete acá con integral. Y decía, bueno, pues sí, tiene razón, él es mi profesor, él sabe. Entonces, básicamente, yo creo que ahora que estoy hasta acá, yo lo puedo ver así, como Dragon Ball, cuando lucha contra la patrulla roja. Si no lo saben, es que están demasiado jóvenes y yo demasiado viejo. Es normal. Pero ese es el primero, ¿no? Y bueno, si no saben, el villano en ese entonces era el señor, era el máximo villano. Poner la pelea final, con Pico era la pelea final. Ahorita es básicamente su niñera, ¿no? Ya como quiere. Entonces, imagínense, ¿cuál era, o sea, la analogía, ¿no? El villano más poderoso era este. Y ahorita nosotros lo vemos como que un crimen más. ¿No? Cuando uno entra a la carrera, entra a introducción al cálculo. Dependiendo de tu suerte, te da un profesor más o menos apasionado o que le busca mostrar un poco más del que te más lo pide. Entonces te das cuenta de que en realidad el cálculo es la punta del iceberg de todo lo que viene atrás o abajo.
Y además te das cuenta de que tu profesor de prepa te abre la puerta a las matemáticas y te la abre de mala manera. Entonces te la abre por la puerta equivocada. En vez de entrar, saliste. Y ahorita te estoy diciendo, primero tienes que limpiarte los pies para poder entrar. Por eso es la introducción al cálculo, ¿no? Entonces yo lo veré así. Una vez que uno entra a introducción al cálculo, pues yo siento que ya me puedo ver así, ¿no? Bien. Luego empezamos con el cálculo 1. Cálculo de una variable. Para los que ya lo están llevando, pues ustedes ya, quiero suponer que ya se saben aquel bello poema, la épsilon de definición. Para todo épsilon existe un delta tal que, no sé qué más dice, ¿no? Bueno, ahorita. Pero eso ya te lo aprendes como un poema. De hecho, cuando yo estaba en segundo semestre, le pedí ayuda a un chavillo de séptimo y me dijo, a ver, dime cuál es el poema. Y yo así, ¿cuál poema? El épsilon de definición. Y yo, le digo poema. Bien. Bueno, pero aquí es la primera entrada al mundo formal de las matemáticas. Pero formal en serio. No en introducción al cálculo, que más o menos ahí vas sorteando. Y si haces las cosas mal, te pasa lo siguiente. A ver, a ver, please, ¿por qué está mal? ¿Cómo crees? Pues el éxito como de la entonces, no le pregunten cómo. Ok, entonces, si te equivocas, pueden ocurrir cosas como estas, ¿no? Tú y tu amigo en un solo tiro, y demás pícoro. Ok, pero si te aplicas y lo haces bien, te digo que te ves como él. Después del primer cálculo, ya lo sorteaste, ya puedes vencer a 15. Ok. Continúa, vamos a cálculo 2, es cálculo integral, no me voy a fijar en eso, y llegas a cálculo 3. En cálculo 3 empiezas a ver el mismo cálculo que veías, pero ahora en varias dimensiones. En 3 dimensiones, en 4 dimensiones, en 5 dimensiones, y en la 10ª dimensión, la que tú gustes, ¿no? Y eso es como que una cosa muy, muy interesante. Empiezas a trabajar en vez de intervalos abiertos, empiezas a trabajar con bolas, y puedes definir bolas cuadradas. Pues no sé si alguien vio el Chavo del 8 y por siempre pedir una pelota cuadrada, pues aquí se lo podemos cumplir. Pero yo digo que después de trabajar en 9 dimensiones, ir con el teorema de Stokes, el teorema de, no recuerdo quién, el teorema de Green, ya se puede ver así. Ok, muy bien, muy bien. Ok, bien, entonces, aquí hay como una bifurcación. Es decir, hay caminos separados. Y uno de los caminos que se me hace muy interesante es el cálculo variacional. Usualmente las personas que hacen física lo utilizan a partir de ciertos semestres. No veo a nadie que yo conozca de física aquí, pero trabajan con cálculo variacional. O algún momento, él dice ya no sé qué semestre, pero sé que sí, le creo. Mecánica. Mecánica, yo lo vi en el libro de mecánica estadística. Claro. Yo soy matemático, entonces nada más los veo, digo está bonito y hasta ahí me quedo. Pero ¿cuál es la diferencia del cálculo variacional? Que ahora, por ejemplo, recuerden el cálculo real que nos enseñaron en prepa, buscamos puntos mínimos o puntos máximos. Ahora esto cambia, porque en vez de buscar puntos, buscas una curva, una línea que sea la máxima o sea la más grande, la más pequeña. O bueno, maximice o minimice tu problema. Entonces, un ejemplo muy bonito y muy claro es el problema de la no lo voy a mencionar ahorita, pero básicamente es lo siguiente. A ver, espérame. Yo creo que ya lo entendí. No, pues, bien, imagínense que tienen una pelota como a esta altura y la dejan caer al suelo. La pregunta es, ¿cuál es la trayectoria que minimiza el tiempo
¿Sí? Ok. A mí, cuando la primera vez que me dijeron esto, yo dije, es la línea recta, porque la línea recta minimiza distancia, pero aquí piden minimizar tiempo. Pensaba hacer los cálculos, pero se ponen un poco salvajes, entonces mejor me paso a la solución, ya alguien que sí tiene el tiempo de hacerlo. Y el problema, la solución se llama Bragg-Christopherson. Como no lo puedo pronunciar, le voy a decir cicloide. ¿Sí? Y estas son las ecuaciones. Es como una línea paralela, perdón, se llama la que es así, parábola. Gracias, muchas gracias. Es como una parábola, pero no es una parábola. Como yo sé que una imagen vale más que 1000 palabras, le traigo un video. Déjenme ver nada más dónde está. Aquí está. No sé si alguna vez vieron Cazadores de Mitos. Entonces, es justamente de ahí. Déjenme ponerle maximizar. Pantalla completa. Listo. La primera es la línea recta. La segunda es la Bragg-Christopherson o el cicloide. Y la tercera es no recuerdo. Pero, o sea, justamente sí minimiza el tiempo. Es la curva que hace que decaiga más rápido únicamente usando la fuerza de gravedad. Y suponiendo que pues no hay mucha fricción, ¿no? Ok, ahí está. Entonces, esas son cosas que se utilizan. Aquí tenemos una ecuación diferencial pues es no lineal, de orden 1. No lineal, pues ya está feo, aunque sea de orden 1. ¿Sí? Usan las ecuaciones de Lagrange, entonces por eso los físicos tienen mi respeto. Yo no lo puedo hacer si no tengo como 10 horas y una taza llena de papel. Ok, bien. Entonces, para cálculo racional, después de que ya logras pasar eso, yo me siento como Goku fase 4, creo que era fase 4, ¿no? Ok, gracias. Ok, bueno, entonces el último sería el cálculo tensorial, que es el tema que yo les quiero hablar, el cálculo en variedad de mañanas. Entonces, yo siento que me vería así. Es la verdad, o sea, es un centésimo. Es bueno que no está el doctor allí para que lo confirme. No, pero ya hablando en serio, yo creo que sí. Después de pasarlo ya te ves así. No sé qué fase es. Yo no sé, hay. A ver, no veo adelante. ¿Por fase Dios? No, pero no existe. No existe. Parece que no. Bueno, ahí sí no sé, la verdad no. Esto queda como la instrucción al final. Sí, pero pregúntale, ¿qué fase? Conjeturas, preguntas al final, no pueden conjeturar, no hay problema. Aquí no discrimina por eso. Bien, bueno, entonces yo lo que quiero hablar es justamente de este cálculo, el cálculo de variedad de medianas. Y, bueno, pues tengo que explicar esta imagen porque esta imagen me gusta mucho. Esta imagen que ven acá es una superficie hiperbólica, pero está hecho tejido, con estambre. Se puede hacer, entonces, a futuro espero aprender a tejer y poder hacer eso. Ese es mi proyecto de aquí a siempre. Están limitados por si saben tejer, me pueden enseñar. Sí, está chévere. Bien. Bueno, entonces ya lo tengo que hablar de cálculo diferencial. Perdón, de cálculo en variedades. Para ello, primero tengo que decir que es una variedad. Y básicamente debe cumplir 3 cosas. La primera es que se puede cubrir con un parche. Si no lo entienden, ahorita hago un dibujo, no te preocupes. La segunda es que cuando yo pegue todos los parches, le dé todo el espacio. Es como una piñata, básicamente, ¿no? Es la piñata de los matemáticos. Y la tercera es que es la más grande, ¿no? Es la piñata más grande, o sea, pasa a la tienda y quieres la piñata más grande, o sea, no te importa. Quieres que le quepan todos los dulces del mundo. Y el dibujo es el siguiente. Si entraron a la plática de Ángel, se les hará como muy conocido este dibujito. Y básicamente, también puedo calcular lo que él calcula usando geometría diferencial, pero ese es un tema de otra plática. Y no le digan a Ángel.
Pero sí, o sea, básicamente, yo me fijo en un espacio, por ejemplo, R2, y lo voy pegando como si fuera los señores que piñatas que ponen periódicos, y tengo que pegar todo. Y lo único que me fijo es que se pueda derivar ahí. Pero, ¿qué significa derivar? ¿Sí? O sea, por ejemplo, este espacio, aunque parece así, ese es un espacio, me está enseñando otra cosa, pueden ser las matrices. O sea, podría yo derivar aquí espacio de matrices. Pueden ser polinomios, puedo derivar espacio de polinomios, funciones, toda aquella cosa que se les ocurra, mientras le puedo pegar parches de RL, es derivable aquí con esta estructura. Bien, entonces, esta es la estructura diferenciable. Este es para los que ya tienen una idea de cómo funcionan estos diagramas conmutativos y todas esas cosas asquerosas. Básicamente lo que dice es que si quieres derivar entre dos variedades, fíjate en, bájalos a un R algo, Rn, y a un Rn, y fíjate en esta composición. O sea, ¿qué están haciendo? Pues no están haciendo nada. Lo que dicen es, ¿sabes qué? Yo no sé hacerlo, pásales la piel. Él sí sabe, hazlo tú. Entonces, básicamente lo que hacen es lo siguiente. O sea, dice, o sea, aquí está la variedad, y pues, los RN pues, son los únicos que trabajan. Porque, o sea, la variedad lo que hace es, me lo pasa al espacio RN, R algo, y ellos ven que es diferenciable, entonces yo soy diferenciable. ¿No? Nada más por eso. Entonces, sentí que eso quedaba como yo de haber hecho más grande la imagen, pero bueno. Ok, bueno, entonces dejen explicarles un poquito de quién es la persona a que se le ocurrió esta cosa tan maravillosa, ¿no? Para empezar, fue alumno de Gauss, de Einstein. Para los que no saben quién es Einstein, él sí lo sabe, de si eres de teoría de números, lo debes saber. No, los que llevan álgebra moderna 2 también deben saber lo de Einstein para probar que un polinomio es irreducible. Sí. O sea, el señor era un chévere en esto de las matemáticas, ¿no? El Jacobi, pues Jacobi, claro que lo vemos, ¿no? Los campos de Jacobi. Y si no lo han visto, vayan, leerles un libro, muchachos, de cálculo diferencial. Dirichlet, y este, mira, además, para los físicos, también le dio clases Weber. Entonces, esta persona también era, creo que no sé el nombre, aquí se debe decir Bernard Riemann, teníamos una base física muy sólida. Presenta esa tesis doctoral en variable compleja, y tal vez ustedes digan, bueno, presentó una tesis, ¿y eso qué? Aquí define los espacios de Riemann, las integrales de Riemann, las ecuaciones de Cauchy-Riemann en variable compleja. Para los que llevan variable compleja, es básico que lo estudien. O sea, en algún momento su semestre lo tienen que ver, y si no lo ven, reclamen a su profesor. De verdad. Bueno, este artículo es un artículo muy famoso y todos lo conocemos, tal vez no con ese nombre. Este artículo básicamente dice que los ceros no triviales de la función zeta Riemann están sobre la recta menos un medio, ¿no? O un medio, no recuerdo. Y si ustedes resuelven ese problema, ganan $1.000.000. Y pues mira, desde ese entonces nadie lo ha resuelto. Son ¿qué? Casi 200, 170 años. Entonces es un problema difícil, y si ustedes resuelven, invítenme porque yo también quiero $1.000.000. Y además, si los profesores dan la fama mundial en el mundo de las matemáticas y en el mundo completo. Basta ver ¿de dónde era el chavo que dijo que lo resolvió? ¿Bolivia? Era este chavo de Bolivia, hasta que en México lo entrevistaron. Al final estaba mal, o sea, hacía lo mismo que hacemos nosotros, pero bueno, esa es otra historia. Este es el programa del milenio, y es este señor, ¿no? Y se lo van a topar muchas veces en la carrera, ya sean físicos o matemáticos, lo que sean, se lo van a encontrar. Bien, pero déjenme hablar acerca de esta tesis. Esta tesis es la importante, o la que fundamenta la geometría riemanniana, o la geometría en variedades. Muy bien. En Alemania, para ser profesor, antes, ahorita no sé, necesitabas 3 cosas. Una tesis doctoral, o sea, ser doctor, y aparte tenías que hacer otra tesis, por si fuera poco. Esta tesis se llamaba tesis de habilitación. Y por ejemplo, si yo hago mi tesis ahorita en cálculo,
la tesis de habilitación la tengo que hacer en otro tema que no sea cálculo. Y además, tienes que tener un artículo publicado. En el caso de Riemann, pues ya había publicado el artículo de los números primos. También había publicado, este sí me interesa que entre. Ya había publicado su tesis doctoral, entonces le faltaba su tesis de habilitación. Lo que hacían era lo siguiente: ibas con tu asesor de doctorado y le decías, asesor, necesito hacer mi tesis de habilitación. ¿Qué temas me recomiendas? Entonces tú le tenías que entregar 3 temas. Creo que puedes escribir. Nada más es con el primero. Entonces el primero, el segundo y el tercero. Los colocabas en este orden porque este era el que no quería. Entonces era como una regla no escrita. Este no quiero, no me lo pongas. Elige cualquiera de los de arriba. Bueno, su asesor de tesis entonces era Gauss y le dijo, vas a hacer este. Porque era un tema que él desconocía, era acerca de la geometría. Las propuestas de Riemann fueron las siguientes, ¿no? Los que ya llevaron cálculo 2, ven integral de Riemann, él lo hace como un trabajo así sencillito, y nosotros tenemos un semestre para estudiar lo que él hace en, no sé, tal vez 3, 4, 5 meses. El cálculo fraccionario, bueno, esta es una cosa muy interesante, ¿no? Porque se puede definir un medio de la derivada de una función, 3/4 de una derivada. Todas esas cosas también ahí son Riemann. Y el tercer trabajo es justamente donde definen la geometría riemanniana. Esto ya dije, la opción de relleno. Ok, esta cosa es muy, muy. Cuando Riemann la expone, era una sala igual de llena de como esta, pero una sala llena de profesores. Ustedes dirán, bueno, estaba Gauss, estaba Ballestras, estaba Dirichlet, Einstein, o sea, pesos pesados que ahorita nos tenemos que leer para entender qué es lo que hicieron. Y de todos ellos, otra persona, y de todos ellos, solo una persona que tiene una plática, que fue Gauss. O sea, ustedes pueden buscar los escritos y dice que ninguno estudió la plática, solo Gauss, y pues era claro, era Gauss, ¿no? Y además era asesor de tesis. Como está medio gacho que no entendieron mi profesor. Bien, está, pues Gauss, ¿no? Entonces, él fue el asesor de tesis doctoral de Riemann. Bien, entonces, esta tesis, ¿en qué se fundamenta? Nosotros conocemos, por ahí hemos visto que está el punto postulado de la geometría que estudiamos, y es equivalente a lo que voy a escribir acá. Dado una recta y un punto, fuera de ello, nos va a existir una única línea recta que pasa por ese punto, ¿no? ¿Están los alumnos de lógica? Sí. Ok, bien. Entonces, ¿cuál sería la negación de esa proposición? Voy a elegir a alguien universal. Perdón. ¿Cuál sería, a ver, Luis, ya que estás ahí? No es de lógica. ¿No? Es de lógica. Bueno, ¿cuál sería la negación? ¿Cuál sería la negación? Dado un punto y una línea recta, pasa exactamente una única línea recta en ese punto. Ok, no. Bueno, básicamente hay dos cosas. O no existe ninguna, o existen un infinito de líneas que pasan por ese punto. Líneas rectas. No existe ninguna línea recta, o hay un infinito número de líneas rectas que pasan por ese punto. ¿No? Esas son las negaciones. Y lo que hicieron los matemáticos en un entonces fue ver qué pasaba si existían geometrías que satisfacieran estas cosas. Y en efecto, lo encontraron. Esta es la geometría normal, donde las paralelas solo hay existe única. Esta es la geometría hiperbólica, donde por un punto pasa un número infinito de líneas paralelas. Y la última, que es la esfera, que es la elíptica, que no hay líneas paralelas, ¿no? Siempre se tocan aquí en el polo norte o en el polo sur. Pues aquí no existen líneas paralelas. Pero estas tres geometrías se estudian por separado. Bueno, en ese entonces se estudiaban por separado. ¿Qué es el trabajo de Riemann? Bueno, déjenme aquí el dibujo que explica mejor lo que dije. Una línea recta, un infinito, y aquí no hay.
aquí para ser un poquito más claro. En la geometría hiperbólica, los triángulos son gordos y la suma de los ángulos es mayor de 180 grados. En el normal, pues los triángulos son triángulos. Y la suma es igual a 180 grados. En este los triángulos son flacos y la suma es menor, la suma de los ángulos es menor igual, perdón, menor estricto a 180 grados. ¿Ok? Y aquí está, cuando llevan su curso de geometría diferencial, ven que este espacio tiene geometría positiva, curvatura positiva, curvatura cero y curvatura negativa. Entonces, se estudian por separado los tres casos, y lo que hace Riemann es agarra y se define algo, dice, con este me estudia los tres. Ya no tengo que estudiar por separado. Con una sola cosa que yo defina, me estudia los tres. Lo que define es una variable mediana, ¿no? Es una variable diferenciable, lo que dije de los parches. Bueno, sí, no creo que lo explico abajo, ¿no? Hay una función que le llamo tensor métrico, y lo que me dice básicamente es que puedo medir distancias, ¿no? Imagínense, pues en una matriz, ¿cómo mides la distancia? Pues esta cosa te mide la distancia. Y en términos, no se vayan a espantar, por favor, pero la formulita es así. Es el producto tensorial de formas diferenciables con estos escalares que vienen de evaluar a la función en los vectores canónicos del espacio. ¿Sí? No es nada que no entiendan si no llevan unos cursitos antes. Hago promoción para los profesores que dan estas materias, creo que sí, claro. Sí, yo lo aprendí en la tesis de licenciatura. Lloré porque era yo solito, pero el llanto se hace mejor entre amigos, ¿no? Entonces, ok, y básicamente es esto, ¿no? Aquí tengo mi variable y el plano tangente donde vive esta cosa es este como espacio translúcido de acá. Ahí es donde yo mido distancias. Bien. Yo les dije que Riemann analizó los tres casos definiendo un solo objeto matemático. Ese objeto se le llama el tensor de curvatura. Está dado de estos símbolos, o el tensor de Riemann, no recuerdo bien el nombre. Ricci. Curvatura de Ricci. Y etc. O sea, si no lo conocen, pues se los presento. Para que se motiven a que en algún momento de su vida tengan que entender esta expresión, ¿no? Que es la derivada covariante, la conexión afín, los corchetes de Lie, cosas que sean físicos, sean matemáticos, lo van a hacer. No se preocupen, de esta no se salgan. Bien, bueno, si están en el fibrado tangente, se puede representar de esta forma. Son diversas formas de que se miren. Si están en un sistema coordenado, lo pueden escribir de esta forma. Esta es una forma diferenciable. Y estos pues son vectores canónicos, ¿no? Del espacio tangente. Los derivados parciales, ¿no? No me recuerdo. Aquí dice. También lo pueden ver así, usando la convención de Einstein, porque Einstein aportó muchas cosas a esta teoría. Recuerden, esto fue hecho como en 1950, y Einstein, donde tuvo su máximo esplendor, fue como en 1900, ¿no? Entonces, 50 años después de esto. Entonces, él hizo muchas cosas, pero eso lo explico después. Bien, bueno, usando formas covariantes, dos formas diferenciables, uno usando coordenadas normales. Se puede ver de varias formas, ¿no? Y dependiendo, ¿cómo se dice coloquialmente? Dependiendo del saco, es la quebrada, ¿no? Dependiendo del problema, yo voy a utilizar una de estas formas para resolverlo mejor. Bien, la aplicación, que es la teoría de la relatividad. Pues déjenme contar un poquito acerca de esto para que se entienda mejor el por qué hay que entrarle por acá. Bien, en 1905, Einstein publica su teoría especial de la relatividad, que es un caso particular de la teoría general que publica años después. En esta teoría, bueno, si me equivoco, algún compañero físico, por favor, corríjame, no soy experto en este tema. De esta teoría, Minkowski, si no lo conocen, lo van a conocer, que era su profesor, le dice, ¿sabes qué? Tu teoría se entiende mejor si le metes geometría. Le mete geometría y publica su artículo. Perdón, una geometría en 4 dimensiones, ¿no? O sea, solamente cuenta con 4 dimensiones, ¿no? Que es ancho, largo, bueno, la parte de temporal.
Bien, y en alguna de sus notas ahí también escribe lo siguiente: dado que los matemáticos han invadido la teoría de la relatividad, no le entiendo más. Como ustedes entenderán, bueno, no sé si han visto alguna serie o algo así, ahí al principio era como reducente las matemáticas, ¿no? O sea, era como que están bonitas, pero hasta ahí, ¿no? Yo aquí soy físico, este es mi campo local, no me muevo, es mi zona de seguridad, tú allá, yo acá. Bien, pero como les digo, es un caso particular, trata de extender esto para incluir la gravedad, la gravitación, y estando en CISA, ve que no pueden, simplemente no puede con su teoría, no hay como matemáticas que se adapten a lo que él quiere hacer, y Grossman, si no lo conocen, álgebra lineal 2 le recordará este nombre, y si no, busquen en la biblioteca. Le indica que debe aprender cálculo tensorial o cálculo en variedades, que en ese entonces estaba desarrollando por dos italianos, Ricci, de la curvatura de Ricci, y Levi Civita, que también, o sea, los que han trabajado con esto sabrán que sus nombres aparecen a cada rato. Y bueno, ¿qué escriben esto? Se va a trabajar con ellos, va a aprender de los matemáticos italianos, aprende estas cosas, y pues dice esto: nunca antes en mi vida había trabajado antes. No, había trabajado tanto. Si ya sabíamos que era un genio, que él diga estas cosas, es más impresionante. Y además escribió que había adquirido un enorme respeto por las matemáticas, cuyos aspectos más útiles consideré hasta ahora un mero lujo, ¿no? O sea, muchas veces pensamos que las matemáticas están bonitas hasta ahí, pero nunca vemos qué utilidad podría tener. Aquí está Grossman, tenía cara de malo. Bien, un día le preguntan a Einstein qué le gusta más de Italia, dice que el espagueti y Tullio Civita. Tullio Civita es la persona, el matemático, que le enseña el cálculo tensorial. Le envidiaba, matemáticamente hablando. Después de que aprende, pues lo publica. Él se cuenta que pasaron 10 años, o sea, ¿cuánto tiempo debió haber aprendido, estudiando estas cosas para publicarlo 10 años después? Lo que ya les había comentado. Y este es Tullio Levi Civita. Y además publica las ecuaciones de Einstein, que seguramente le van a conocer en algunas prácticas, o algunos lo han visto en sus cursos de física. La verdad, ahí sí, entonces, este es el señor. Ok, estas son las ecuaciones de campo. Acá arriba puse, o bueno, no recuerdo cómo se llama desde acá arriba, pero estas son las ecuaciones que pusieron. Yo no las conozco, no las domino, nomás se las muestro porque al igual que yo no las conocía, pero ¿tú sí las conoces? ¿Sí? Dice que ellos no sí las conocen. O sea, dudas hacia ellos. Ok, muy bien, ahí está. Bien. Bien, entonces, de esta parte, ¿qué me gustaría rescatar? Esta persona, que consideramos uno de los seres más inteligentes de nuestro tiempo, tuvo que aprender matemáticas y se le dificultó mucho, le costó bastante. ¿Por qué le costó? Porque las matemáticas que él necesitaba no existían. Él tuvo que inventar muchas de las cosas que utilizó. Entonces, pues tuvo que adaptarse. Además, el formalismo matemático le ayudó a desarrollar una teoría que hasta ahorita sigue siendo impresionante para cualquiera que lo escuche por primera vez. Y bueno, su teoría desde el punto de vista matemático es muy compleja, ¿no? Matemáticamente hablando. Físicamente no sé. Y yo creo que así se veía, ¿no? Después de aprender cálculo tensorial. Y bien, creo que es la parte final de mi plática. Y quisiera recomendarles a los que van entrando o a los que están por primera vez después de 2 años en esta carrera, que se van a topar con trabas, ya sea respecto a las materias, ya sea respecto a las cosas que uno no entiende muchas veces, porque es normal. Yo lo pasé, yo lo viví, ahora estoy aquí por fortuna del destino, pero yo era el peor de mi clase, puede decirlo así. Éramos 5, yo era el peor, y miren que estoy acá, ¿no? Los otros están triunfando en otros lados. Yo no estoy diciendo que no estoy triunfando, sino que miren, o sea, yo era el peor y aquí estoy. Entonces, bueno, este es el poema No te rindas de Mario Benedetti. Si alguna vez sienten de existir,
busquen inspiración en estas líneas, ¿no? Aunque el frío queme, aunque el sol no cobre, aunque el miedo muerda, aunque el sol esconda, o sea, con sus compañeros también, a veces llorar en pareja es mejor, porque es la verdad, a veces uno tiene que llorar, o sea, no por eso estamos estudiando una cosa que no todos le entren. Y si no les gusta la poesía, pues entrar a esto. Este es como, yo veo esta película y me inspiro, no importa cuántas veces me golpee el cálculo, siempre encuentro la manera de levantarlo, ¿no? Y gracias. ¿Preguntas? Comentarios, ¿Comentarios? sugerencias. No tiene que ser pregunta necesariamente de eso. Me pueden preguntar cuál es el signo de acá. No sé qué más. Cuando hablaste sobre las variedades diferenciables, creo que se entiende un poco mejor lo que son las variedades diferenciables si piensan en una costurera. Lo que es la cometida de las variedades diferenciales de la cometida de la costurera. ¿Qué es lo que hace la costurera? Tiene un plano, que es la tela, y lo que hace es cortar la tela de cierta forma y unirla, ¿verdad? Pero la forma en que la une es de tal forma que el cliente no le cause molestias, la ropa, ¿no? O sea, las torturas no tienen que molestar, no tienen que rozar, tienen que ser suaves. Entonces, este pegado que habla Eduardo, que pone en parche, esta suavidad, esas diferencialidades, justamente que la tela no tenga rugosidad, es lo que se busca en esto de las diferencialidades. Pues les pregunto yo. O sea, ya saben, los que llevan eso conmigo, que les pregunto. Los chicos que están allá, Hay uno, ahí les voy a preguntar. ¿Hay alguna pregunta para los que están en la otra, los que están aquí en línea? No, creo que no hay preguntas. ¿No? No, no, nadie, seguro. sí, no, Es hora de despejar todas sus dudas o sufrir el intento. Esto es para cálculo diferencial. Yo digo que Bueno, que- un perdón. curso de geometría diferencial, cálculo 3 y álgebra lineal. ¿Dos cursos de qué? La coreana. ¿De álgebra lineal? Ah, dos cursos de qué. Curso de coreano. Álgebra lineal, ¿no? Ah, producto interno y cálculo 3. Con eso estás lista. entra en. Es álgebra lineal. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ¿qué consejo le das? Además de lógico, bueno, ¿qué consejo como estudiante? ¿Qué consejo le das a los estudiantes? Ah, pues que no se rindan, ¿no? Esto es de, pues voy a decirlo así, de aguantar. Muchas veces no entendemos lo que estamos haciendo, pero es cuestión de práctica, práctica, preguntar con otras personas que sepan un poquito más, con profesores, compañeros, explicar cosas, y todos los días entrarle al menos una hora, dos o más, si se puede, para estar ahí cambiando, ¿no? El chiste es ejercitar la mente y que la mente logre hacer las conexiones necesarias para entender las cosas que estamos haciendo. Yo creo que eso sería. Muy bien, pues agradecemos a Eduardo. Bueno, dice que muy buena charla. Me gustó. Bueno, nos desconectamos. Gracias por asistir. Bueno, un comentario. Bueno, adiós.
Hasta luego. Pues obviamente la básica. Para la próxima vamos a pedir que pongan una micrófono Me gusta hablar de física, no le entiendo, pero me gusta. para que no se desanime. Pero, mejor digo que